En los últimos meses de 1918, Alemania no solo enfrentaba el ocaso de una guerra devastadora, sino también la desintegración total de su estructura política, social y económica. En el frente occidental, los soldados alemanes, agotados tras años de combates, apenas podían mantenerse en pie. En simultáneo, las ciudades sufrían una parálisis general. La escasez de alimentos, el racionamiento extremo, la inflación descontrolada y el colapso logístico habían convertido la vida cotidiana en una lucha permanente por la supervivencia. La población civil, tras años de sacrificios, ya no estaba dispuesta a sostener un esfuerzo bélico que se percibía como inútil. El Imperio alemán, que al inicio del conflicto había prometido grandeza y expansión territorial, se encontraba sin liderazgo efectivo, con su economía colapsada y su ejército al borde de la insubordinación. Los talleres vinculados al esfuerzo bélico comenzaron a registrar conflictos crecientes. A medida que escaseaban los recursos y los salarios se atrasaban, surgieron reclamos generalizados por comida y condiciones mínimas de trabajo. En los puertos, los marineros se negaban a cumplir órdenes consideradas suicidas, como ocurrió en Kiel, donde un motín detonó una cadena de rebeliones que se expandió a otras ciudades en cuestión de días. Este levantamiento marcó un antes y un después. Obreros y soldados comenzaron a organizarse en consejos revolucionarios que replicaban el modelo soviético, tomando el control local sin esperar instrucciones de Berlín. Las estructuras tradicionales se resquebrajaban ante la presión popular. En las calles, miles exigían el fin de la monarquía, un alto al fuego inmediato y una reorganización total del Estado. El sistema imperial, encabezado por el Kaiser Guillermo II, se desmoronó sin resistencia efectiva y su salida precipitó la caída del viejo orden sin que existiera un plan de reemplazo claro. El 11 de noviembre, la firma del armisticio en Compiègne puso punto final a los enfrentamientos militares, pero lejos de generar alivio, dejó una sensación generalizada de desorientación y traición. Para buena parte de la sociedad alemana, la rendición había llegado de forma abrupta e incomprensible. No había tropas extranjeras ocupando ciudades alemanas, no se había perdido territorio de manera visible y, sin embargo, se aceptaba la derrota. Esta percepción alimentó una narrativa de engaño interno que empezaba a tomar fuerza en círculos militares, en sectores conservadores y en las publicaciones nacionalistas. Se hablaba cada vez más de una puñalada por la espalda, una idea que tendría efectos políticos duraderos. El nacimiento de la República de Weimar ocurrió en este contexto caótico. No fue el resultado de una transición planificada, sino de una caída forzada sin alternativa visible. El nuevo gobierno tuvo que operar en una sociedad en ruinas, sin legitimidad sólida y con una ciudadanía profundamente dividida. Las antiguas élites seguían ocupando espacios clave en la administración, mientras los movimientos obreros reclamaban reformas estructurales. La República no fue recibida con entusiasmo, sino con recelo. La mayoría la consideraba una improvisación impuesta por la derrota, más que un proyecto colectivo. En paralelo, los excombatientes regresaban a una patria irreconocible, sin apoyo del Estado, sin oportunidades y con traumas visibles e invisibles que solo empeoraban su reintegración. La firma del Tratado de Versalles en 1919 exacerbó todas las tensiones. Las condiciones pactadas fueron vistas como una imposición humillante. Alemania debía asumir la culpa total por el conflicto, entregar regiones clave como Alsacia y Lorena, reducir su ejército a una fracción simbólica y pagar indemnizaciones imposibles. Estas disposiciones afectaron directamente la estructura económica, impidieron una recuperación industrial adecuada y dispararon la desconfianza hacia los líderes de la nueva república. En cada rincón del país, la sensación era de castigo injusto y de desamparo frente a potencias extranjeras que imponían su voluntad sin posibilidad de réplica. La economía nacional comenzó a colapsar poco después. El desempleo aumentó de forma acelerada, las fábricas cerraban por falta de materias primas y las pequeñas empresas no podían sostenerse. La moneda perdió su valor casi por completo y en los hogares comunes comprar pan o carbón se convirtió en un desafío diario. Los periódicos hablaban del desastre económico y en las calles se multiplicaban las filas frente a los comedores populares. Las madres intercambiaban objetos personales por comida y los niños crecían en un entorno marcado por la precariedad extrema.
En este ambiente enrarecido, los extremos ideológicos ganaron fuerza. Por un lado, los grupos de izquierda, inspirados en la Revolución Rusa, exigían nacionalizaciones, control obrero y transformación radical del Estado. Por otro, los sectores ultranacionalistas denunciaban la debilidad del sistema republicano y promovían una restauración autoritaria basada en el orgullo militar y la tradición germánica. Las ciudades se convirtieron en campos de batalla simbólica y literal. Asesinatos políticos, revueltas armadas y enfrentamientos entre milicias callejeras formaban parte de la vida cotidiana. La inestabilidad no era un episodio aislado, sino una característica permanente de esos años. El malestar general se intensificaba cada día. La población no solo estaba empobrecida, sino también emocionalmente agotada y políticamente desconectada. La desconfianza hacia el gobierno crecía en todos los sectores. Los intentos de restaurar el orden eran vistos como insuficientes o tardíos. Las fuerzas policiales y el ejército, debilitados y desmoralizados, no podían garantizar la estabilidad. Las instituciones no ofrecían respuestas claras, y en esa confusión muchas personas comenzaron a buscar alternativas más radicales. La rabia acumulada, la sensación de traición y el deseo de venganza se convirtieron en caldo de cultivo para discursos que prometieran reconstrucción, identidad y liderazgo firme. Aunque todavía sin rostro definido, comenzaba a abrirse paso una narrativa que apelaba al orgullo nacional herido y a la necesidad de recuperar el control perdido. El terreno estaba preparado, no por obra de un líder concreto, sino por una cadena de fracasos, frustraciones y decisiones impuestas desde el exterior. Alemania, derrotada y dividida, entraba en una nueva etapa, incierta y peligrosa, marcada por heridas que aún no habían cicatrizado. De la humillación al fanatismo, la génesis de un odio ideológico. Desde muy joven, Adolf Hitler mostró señales de desapego, frustración constante y un choque permanente con su entorno inmediato. Nació en Braunau am Inn, una pequeña localidad del Imperio Austrohúngaro situada cerca de la frontera con Alemania, y creció bajo la sombra de un padre estricto con quien nunca logró establecer una relación estable. Su infancia fue una sucesión de desencuentros familiares y en su adolescencia encontró refugio en la pintura, la arquitectura y las lecturas que exaltaban la cultura germánica. Durante años intentó ingresar en la Academia de Bellas Artes de Viena, pero fue rechazado más de una vez, lo que lo sumió en un aislamiento creciente y en la sensación de estar excluido del mundo al que aspiraba. Durante su estancia en Viena, vivió entre pensiones baratas y refugios para personas sin recursos. Carecía de ingresos estables y pasaba los días entre dibujos fallidos, lecturas obsesivas y una creciente rigidez mental. La ciudad era diversa, multicultural y dinámica, lo que chocaba con sus ideas fijas sobre nación, raza y pertenencia. En ese contexto, entró en contacto cada vez más frecuente con discursos antisemitas difundidos en panfletos, artículos y círculos ideológicos. Esa narrativa adoptó una visión simplificada que responsabilizaba a ciertos grupos por la situación general del país, reforzando su sensación de exclusión. Adoptó esa visión sin matices, asimilando como certezas las simplificaciones extremas que ofrecían estos entornos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se trasladó a Múnich y se alistó voluntariamente en el ejército bávaro. Allí encontró por primera vez una rutina clara, un sentido de pertenencia y una identidad definida. Fue asignado como mensajero en el frente occidental, donde estuvo expuesto a combates intensos, bombardeos, barro, hambre y muerte. Aunque nunca alcanzó un rango elevado, vivió la brutalidad del conflicto de forma directa. Fue herido en 2 ocasiones y recibió condecoraciones, pero lo que más lo marcó fue la diferencia entre la camaradería del frente y las noticias que llegaban desde la retaguardia. Se indignaba con las huelgas, los panfletos pacifistas y las críticas al gobierno. Consideraba que mientras los soldados arriesgaban la vida, otros saboteaban desde dentro el esfuerzo común. En 1918, durante un ataque con gas, quedó temporalmente ciego y fue internado en un hospital militar en Pacewalk. Allí se enteró del cese de la guerra y del colapso del frente. La noticia lo dejó paralizado, sin capacidad de asimilar lo que estaba ocurriendo.
Cuando recuperó la vista, regresó a una Múnich sumida en el caos, con enfrentamientos entre grupos revolucionarios y estructuras estatales debilitadas. Sin trabajo ni rumbo definido, fue alojado en un cuartel y asignado a tareas menores por el ejército, que intentaba evitar que los excombatientes se sumaran a las revueltas. Fue en ese ambiente de desorientación donde empezó a asistir a reuniones políticas. Al principio observaba sin intervenir, pero pronto comenzó a tomar la palabra con un estilo directo, frases simples y mensajes cargados de rabia. Aunque aún no tenía una plataforma definida ni objetivos políticos concretos, ya destacaba por su capacidad para captar el enojo de los oyentes. Las frustraciones acumuladas, el resentimiento de la posguerra y su visión endurecida del conflicto se mezclaban en un discurso que apelaba a la necesidad de orden, autoridad y pertenencia. En paralelo, profundizó su exposición a publicaciones radicales. Leía diarios como el Münchener Beobachter y panfletos nacionalistas donde se repetían las ideas que ya había interiorizado. Que la derrota no había sido militar sino interna, que la nación estaba en peligro y que ciertos grupos actuaban como enemigos infiltrados. En esos años, su pensamiento se volvió más rígido. Para él, los partidos de izquierda no representaban demandas sociales, sino la manifestación local de una conspiración internacional. No distinguía entre socialistas, comunistas o liberales. Todos eran vistos como agentes de decadencia. Adoptó una lectura racial de la historia, influido por autores que promovían la existencia de jerarquías biológicas entre pueblos. En esa escala, los germánicos debían ocupar el nivel superior. Consideraba que la mezcla de razas debilitaba a las naciones y que la pureza étnica garantizaba estabilidad y futuro. Esta idea, difundida desde hacía años por publicaciones racistas, encontró en su pensamiento un lugar fijo. Ya no bastaba con restringir el papel de ciertos sectores sociales o culturales. Su visión exigía una homogeneidad absoluta, sin concesiones, donde no hubiera espacio para identidades distintas dentro del proyecto nacional que imaginaba. Fundación y ascenso del movimiento nacionalsocialista. Cuando terminó la guerra, Alemania no solo estaba arruinada en lo económico y militar, sino también perdida en lo político. En ese ambiente confuso surgieron múltiples grupos pequeños, integrados por veteranos, nacionalistas y descontentos con la derrota, que comenzaron a multiplicarse en distintas ciudades. Múnich, en particular, se transformó en un centro de reuniones, panfletos encendidos y discursos espontáneos. Fue en ese escenario donde apareció un grupo casi irrelevante, el Partido Obrero Alemán, una agrupación sin ambiciones claras ni estructura visible que poco después cambiaría por completo. Este partido fue fundado por Anton Drexler, un cerrajero con ideas contrarias al comunismo, al liberalismo burgués y con fuerte carga nacionalista. Al principio se reunían en cervecerías de barrio con apenas una docena de personas. No tenían ni programa político definido ni dirección estratégica. Funcionaban más como un espacio de desahogo que como una organización real. Aún así, algunos empezaron a buscar miembros que aportaran más que frustración. En una de esas reuniones, a fines de 1919, asistió un joven exsoldado con dotes para hablar. Ese día apareció Adolf Hitler. La primera vez que intervino, su estilo exaltado y su discurso agresivo dejaron huella. No tenía formación política, pero sabía cuándo alzar la voz y cómo conectar con la bronca del público. Drexler detectó rápido que ese joven podía servir como vehículo para llegar más lejos y le propuso integrarse formalmente. Aunque todo seguía siendo rudimentario, Hitler empezó a moldear ahí sus ideas y, sobre todo, a proyectarlas ante otros. Con el paso de los meses, el partido empezó a ganar algo de visibilidad. Llegaron nuevos colaboradores, se imprimieron panfletos con mejor presentación y las reuniones comenzaron a atraer más asistentes. Un paso importante fue cambiar el nombre. Pasaron a llamarse Partido Nacional Socialista Alemán del Trabajo. No era solo una cuestión de marketing, buscaban atraer a sectores nacionalistas y también a obreros descontentos. Aunque no tenían una propuesta económica concreta, el nombre les permitía ampliar el alcance. Hitler, que comenzó como simple orador, fue tomando cada vez más peso en las decisiones. Su vínculo con Drexler se deterioró cuando sus visiones sobre el futuro del partido chocaron. Drexler quería mantener cierta mesura.
mientras Hitler apostaba por una estrategia más directa y notoria. La ruptura fue inevitable y Drexler terminó saliendo. Con eso, Hitler ganó margen para influir. Con el nuevo nombre y algunos miembros fundadores fuera, el partido fue tomando otra forma. A pesar de sus limitaciones materiales, lanzaron sus primeras campañas públicas con recursos precarios, carteles caseros, banderas improvisadas y discursos que combinaban nacionalismo, promesas de orden y ataques a enemigos internos. Las reuniones pasaron de mesas vacías a atraer decenas de personas que buscaban respuestas rápidas ante el caos económico. En esta etapa, el grupo no tenía todavía una estructura organizada. No contaban con plan electoral ni mecanismos administrativos. Funcionaban como una corriente de agitación, pero esa flexibilidad también les permitía ensayar mensajes, probar símbolos y construir una imagen que rompiera con lo habitual. Usaban un lenguaje directo, colores llamativos y se autodefinían como los únicos que decían lo que otros callaban. Una innovación que empezaron a aplicar fue la puesta en escena de sus actos. Aunque no seguían un estilo fijo, comenzaron a organizar cómo se ubicaban los asistentes, dónde se paraba el orador y qué elementos visuales acompañaban. Todo era intuitivo, pero ya buscaban generar un impacto emocional. No querían solo convencer con ideas, sino provocar una reacción colectiva. En paralelo, la figura de Hitler fue creciendo. De participar en los discursos pasó a intervenir en decisiones, negociar alianzas y moldear la imagen pública del grupo. Su presencia se volvió un imán. Muchos acudían más por él que por el contenido de los eventos. Esta centralidad no surgió por un cargo formal, sino por la respuesta del público y su propia insistencia en liderar. Entre 1920 y 1921 organizaron actos más ambiciosos, alquilaron locales, repartieron folletos en otras zonas de Múnich y crearon publicaciones propias. Aunque no tenían llegada nacional, sí se estaban instalando como un actor visible en la ciudad. El mensaje seguía girando en torno al resentimiento de la posguerra, el reclamo de autoridad y la necesidad de señalar culpables sin matices. Con el tiempo se fueron sumando personas con distintos perfiles. Algunos tenían conocimientos técnicos, otros ofrecían contactos y unos pocos ayudaban a organizar un discurso más coherente. No eran todavía una organización sólida, pero sí un grupo en expansión que buscaba su lugar en la política local. Cada acción, por pequeña que fuera, les daba notoriedad. Cuando redactaron su primer programa, lo hicieron con frases generales, evitando entrar en detalles. El objetivo no era presentar un plan detallado, sino lanzar consignas que apelaran al descontento. El texto incluía críticas al Tratado de Paz, reclamos territoriales, demandas sociales vagas y un tono agresivo. Era más un manifiesto para el impacto que un proyecto serio. Hacia 1922, el partido ya tenía una identidad reconocible, una base constante de seguidores y un referente informal que concentraba la atención. Aunque su alcance aún era limitado y su estructura incompleta, habían dejado de ser una rareza. El movimiento se consolidaba como una presencia ruidosa y cada vez más visible en el escenario local. Disparos en Múnich, juicio en toda Alemania. El referente más cercano para algunos dirigentes del Partido Nacional Socialista era el reciente intento de golpe liderado por Benito Mussolini en Italia. La llamada Marcha sobre Roma había llevado al poder a un movimiento marginal en apenas unos días, y la idea de replicar ese modelo empezó a circular en los círculos más activos del partido. Adolf Hitler y sus colaboradores creían que una acción decisiva desde Baviera, donde el gobierno regional conservador mantenía tensiones con Berlín, podía convertirse en el primer paso hacia un cambio nacional. Si lograban apoyo militar y visibilidad suficiente, pensaban que un levantamiento local podría desencadenar una reacción en cadena. Durante semanas se gestaron conversaciones en secreto entre los líderes del partido y ciertos sectores del ejército bávaro. Se intentó sumar a figuras influyentes y se elaboraron planes para tomar edificios clave, neutralizar opositores y proclamar un nuevo gobierno desde Múnich. Sin embargo, muchas de estas reuniones eran improvisadas y basadas más en entusiasmo que en una estrategia concreta. Las diferencias internas entre los conspiradores y la falta de una coordinación real hacían que el plan fuera, desde el inicio, inestable. El 8 de noviembre de 1923 se decidió actuar.
Ese día se llevaba a cabo una gran reunión política en una cervecería de Múnich, el Bürgerbräukeller, donde altos funcionarios del gobierno bávaro estaban presentes. Hitler y un grupo de hombres armados irrumpieron en el local, interrumpieron el evento y declararon que el gobierno local había sido destituido. Con armas en mano, intentaron obligar a los dirigentes presentes a sumarse a su causa. Aunque al principio lograron un momento de confusión favorable, pronto quedó claro que no contaban con el respaldo militar que esperaban. Durante la madrugada y las horas siguientes, los golpistas intentaron consolidar el control de la ciudad. Se organizaron marchas, se intentó tomar edificios oficiales y se difundieron mensajes proclamando el inicio de un nuevo orden. Pero la reacción de las autoridades fue rápida. La policía y el ejército bávaro movilizaron tropas leales y comenzaron a recuperar posiciones. En la mañana del 9 de noviembre se produjo un enfrentamiento directo entre los sublevados y las fuerzas de seguridad. La confrontación más importante tuvo lugar cuando un grupo de militantes del partido, encabezados por Hitler y otros dirigentes, marchaban por el centro de la ciudad esperando sumar adhesiones. Al llegar a una intersección cercana al Ministerio de Defensa, las fuerzas policiales abrieron fuego. En pocos minutos la marcha se dispersó. Varias personas murieron en el acto y otras resultaron heridas. Hitler logró escapar brevemente, pero fue detenido 2 días después en una localidad cercana. El golpe había fracasado de manera estrepitosa. Lejos de provocar un cambio político, lo que quedó fue una imagen de improvisación y violencia sin resultados. Las autoridades bávaras iniciaron de inmediato los procedimientos judiciales. Hitler y los principales organizadores fueron acusados de alta traición, un cargo grave que podía implicar varios años de prisión. El juicio, sin embargo, se convirtió en una oportunidad inesperada para el acusado principal. Desde el primer día de audiencias, Hitler usó el proceso judicial como una plataforma. En lugar de mostrarse a la defensiva, adoptó una actitud desafiante. Asumió toda la responsabilidad del intento de golpe, no como un acto ilegal, sino como una acción patriótica contra un sistema que consideraba ilegítimo. Sus intervenciones fueron extensas, teatrales y cargadas de acusaciones contra el gobierno de Weimar, los comunistas y los supuestos enemigos internos. Los jueces, muchos de ellos simpatizantes de posiciones nacionalistas, permitieron que se explayara. El juicio, que en otras circunstancias habría sido una simple condena, se transformó en una tribuna política. La prensa cubrió cada jornada y los discursos de Hitler fueron reproducidos en diarios y folletos. Su imagen pasó de ser la de un agitador marginal a la de alguien dispuesto a sacrificarse por sus ideas, incluso si éstas lo llevaban a la cárcel. La sentencia fue sorprendentemente benévola. Aunque fue declarado culpable, recibió una condena de 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional. Fue trasladado al penal de Landsberg, una cárcel de baja seguridad donde los reclusos políticos gozaban de ciertos privilegios. Tenía una celda amplia, acceso a visitas frecuentes, correspondencia abierta y tiempo libre para escribir y recibir a colaboradores. Durante su tiempo en prisión, Hitler mantuvo el contacto con el núcleo duro del partido. Aunque la organización quedó debilitada tras el fracaso del golpe, algunos seguidores continuaron operando desde fuera. Se reorganizaron publicaciones, se mantuvo la red de contactos y se empezó a planear un nuevo camino para el futuro. Las discusiones internas ya no giraban en torno a acciones impulsivas, sino a formas más duraderas de inserción política. El encarcelamiento no fue vivido como una derrota. Por el contrario, dentro del círculo más cercano, se construyó una narrativa donde el fracaso del golpe se convertía en una prueba de compromiso. Hitler fue presentado como alguien que había arriesgado su libertad por una causa justa. Esa imagen fue reforzada con fotografías, artículos y testimonios, creando la figura de un líder dispuesto a todo. El ambiente en Landsberg, lejos de ser hostil, favoreció esa construcción. Los carceleros simpatizaban con algunos puntos del ideario nacionalista y permitieron un trato diferenciado. El aislamiento parcial también le sirvió para reflexionar sobre los errores del pasado y comenzar a definir una estrategia más estructurada. En ese proceso, el papel de sus colaboradores fue clave para recopilar documentos, organizar visitas y planificar los próximos pasos. El tiempo en prisión duró menos de lo establecido. En diciembre de 1924, tras cumplir solo poco más de un año, Hitler fue liberado.
Las condiciones políticas habían cambiado ligeramente y las autoridades consideraron que ya no representaba una amenaza inmediata. A su salida, encontró un partido debilitado, pero con una base que lo esperaba. La prisión no había apagado su protagonismo, sino que lo había consolidado como un símbolo. A partir de ese momento, la estrategia del partido daría un giro. La experiencia del golpe y la cárcel sirvió como punto de inflexión. El camino no sería más la violencia directa, sino la construcción de un proyecto con apariencia legal. Sin abandonar sus ideas, comenzaron a adaptarse a las reglas del juego institucional. Lo aprendido en aquellos meses marcó el tono de lo que vendría más adelante cuando el Partido Nacional Socialista pasaría de los márgenes al centro del escenario político alemán. Mein Kampf, Manual de odio y obediencia. Mein Kampf se estructuró como un manifiesto personal, sin espacio para matices ni disenso. Desde las primeras páginas, Hitler trazaba una división entre quienes, según él, eran los verdaderos alemanes y quienes representaban un peligro para la nación. Ubicaba a los judíos como el centro de esa amenaza, no como una comunidad religiosa o cultural, sino como un elemento nocivo infiltrado en distintas áreas de la vida alemana. Esta idea se repetía de forma insistente a lo largo del volumen, junto a críticas al sistema parlamentario, denuncias de una supuesta decadencia moral y llamados a restaurar un mando único y centralizado. En los primeros capítulos, el autor evocaba su paso por la guerra como un proceso que, según él, fortaleció su identificación con la nación. Desde esa vivencia, desarrollaba una visión donde ciertos sectores sociales y políticos eran presentados como amenazas persistentes al orden colectivo. En su relato, se volvía indispensable establecer una separación tajante entre quienes consideraba compatibles con su proyecto nacional y quienes, a su juicio, obstaculizaban su realización. Esa división justificaba su llamado a una reconfiguración total de la sociedad. El parlamentarismo también era objeto de un rechazo frontal. Lo describía como un sistema ineficaz, plagado de intereses particulares y alejado del bienestar común. Los partidos eran retratados como estructuras huecas sin convicciones, donde reinaba la negociación estéril. En su lugar proponía un modelo de liderazgo unipersonal, donde un jefe asumiera toda la voluntad nacional y decidiera sin dilaciones ni interferencias. La concepción del Estado giraba en torno a la subordinación completa del individuo. En esta lógica, el ciudadano no tenía como objetivo desarrollarse libremente, sino desempeñar una función dentro de un conjunto. El interés colectivo se situaba por encima de cualquier aspiración personal. No había lugar para el disenso, y la autoridad debía actuar sin titubeos. El marxismo era otro de los blancos centrales. No lo describía como una teoría con fundamentos, sino como una herramienta de destrucción promovida por fuerzas ocultas. Repetía que su intención era desintegrar la esencia alemana y lo vinculaba con los adversarios que aparecían a lo largo de toda la obra. En lugar de datos concretos, ofrecía una serie de asociaciones reiterativas entre comunismo, decadencia y conspiraciones internacionales. También ofrecía una lectura personal de la historia alemana, donde los hechos eran interpretados como parte de una lucha constante por la supervivencia nacional. Las derrotas se explicaban no por errores propios, sino por la acción de enemigos internos. Esa versión del pasado justificaba la necesidad de una depuración interna. La violencia no era rechazada, sino validada como un medio legítimo. Hitler defendía la eliminación de obstáculos mediante la fuerza. Esa eliminación podía dirigirse contra personas, ideas o instituciones, siempre bajo la premisa de una amenaza que supuestamente lo justificaba todo. La obediencia absoluta y la disposición a utilizar métodos extremos eran presentadas como virtudes. El papel del dirigente se describía como indispensable, no se le presentaba como un par entre otros, sino como una figura destacada, con claridad de visión y determinación para actuar. Representaba el rumbo del país y su seguimiento era incuestionable. La disidencia no era vista como una opción válida. En otro segmento, el libro profundizaba en la idea de un enemigo invisible y omnipresente, sobre todo representado por el judío. No era una amenaza puntual, sino una influencia difusa que se insinuaba en todas partes. Este planteamiento servía para justificar una vigilancia permanente y medidas preventivas contra cualquier individuo. Se fomentaba un ambiente de sospecha constante como defensa nacional.
Una parte relevante del escrito abordaba la política desde una perspectiva biológica. Hitler manipulaba conceptos del darwinismo para sostener que solo las sociedades fuertes merecían sobrevivir. Las consideradas débiles debían desaparecer, y el sufrimiento ajeno no era visto como un problema ético, sino como una consecuencia natural. Mostrar compasión era considerado una debilidad, mientras que la lucha permanente se promovía como norma. El contenido recurría de forma constante a un lenguaje simple y directo, sin espacio para interpretaciones. En lugar de invitar al análisis, buscaba establecer sus ideas a través de la reiteración, con el fin de grabarlas en la mente del lector sin necesidad de argumentos. Formalmente, el estilo era desordenado y con estructura irregular. Sin embargo, el lenguaje era accesible y directo. Apuntaba a una audiencia amplia que no buscaba complejidad, sino certezas. Esta elección respondía a la intención de atraer a sectores sociales desorientados o marginados por la crisis. Distintas partes del texto delineaban el funcionamiento esperado de las instituciones según esta visión. La enseñanza debía enfocarse en formar físicos resistentes y pensamientos sumisos. Las expresiones artísticas solo eran aceptadas si contribuían a los fines del Estado. Los medios de comunicación, por su parte, debían estar regulados para evitar la circulación de opiniones opuestas. Cada componente de la sociedad debía coordinarse con un propósito unificado de conformidad ideológica. Finalmente, el líder nazi sostenía que cualquier transformación estructural debía partir de un principio: la eliminación de la mezcla racial. Esta idea no era una propuesta más, sino el fundamento de todo lo demás. Si no se garantizaba la pureza biológica, ninguna otra acción tendría eficacia. Desde ese punto, el resto del programa adquiría coherencia interna. Así, el libro se presentaba como un plan cerrado de organización social y dominación política. Cada apartado, desde la formación de la juventud hasta el uso de la fuerza, se integraba en una lógica ideológica sin espacio para la duda. No se trataba de una propuesta debatible, sino de un conjunto de afirmaciones que exigían sumisión total. La jerarquía estricta, la obediencia ciega y la exclusión sistemática eran los pilares de esa construcción totalitaria. De partido marginal a ola nacional. Desde fines de la década de 1920, la economía alemana sufrió un fuerte revés que modificó de raíz la escena política. El desplome financiero en Estados Unidos impactó rápidamente en los mercados del resto del mundo, y Alemania, fuertemente ligada a los préstamos norteamericanos, se vio entre los más afectados. Al cesar ese flujo de capital, muchas compañías germanas se vieron obligadas a cerrar sus puertas o reducir personal, lo que derivó en un aumento masivo del desempleo. Cientos de miles perdieron sus medios de vida y la preocupación se extendió por todos los sectores. En las zonas urbanas, las filas para recibir alimentos se volvieron comunes, mientras que en las áreas agrícolas se acumulaban deudas imposibles de saldar. En ese clima de inseguridad, el sistema político comenzó a resquebrajarse. La República de Weimar, ya debilitada por años de inestabilidad, demostró no tener las herramientas necesarias para dar una respuesta rápida y efectiva. Los gobiernos se sucedían sin continuidad, las coaliciones eran frágiles y los acuerdos se volvían cada vez más difíciles de mantener. A medida que la desesperación crecía, también lo hacía el desencanto con los partidos tradicionales, tanto de izquierda como de derecha. La población buscaba soluciones drásticas, y los sectores más golpeados empezaron a volcar su apoyo hacia propuestas que hasta entonces habían sido vistas como marginales. En ese nuevo escenario, el Partido Nacional Socialista Alemán del Trabajo empezó a adquirir mayor presencia. Aunque había contado con algo de atención en el pasado, su influencia seguía siendo reducida. No obstante, las condiciones cambiantes impulsaron su avance. Su mensaje, que unía el rechazo a los acuerdos de posguerra, la oposición a las fuerzas políticas tradicionales y un marcado énfasis en la identidad nacional, logró conectar con públicos variados. Desde comerciantes en bancarrota hasta antiguos militares sin ocupación, numerosos individuos comenzaron a considerar a esta agrupación como una opción ante la incertidumbre reinante. Durante los primeros comicios tras el inicio de la crisis, los resultados del partido mostraron un avance considerable. Aunque no alcanzaron una mayoría, su presencia parlamentaria creció con rapidez, lo que les permitió ganar peso en la discusión política.
Lo más llamativo era la velocidad con la que sumaban respaldo, incluso en regiones donde antes no contaban con presencia. El ascenso no se limitaba a una zona específica, sino que se expandía por distintos puntos del país, dejando claro que no se trataba de un fenómeno aislado ni momentáneo. Una de las razones de ese crecimiento estaba en su capacidad para presentarse como un movimiento distinto, ajeno a las estructuras tradicionales. Mientras los partidos históricos eran percibidos como parte del problema, el nacionalsocialismo se mostraba como una opción renovadora, con una propuesta que prometía orden, unidad y soluciones inmediatas. Además, sus dirigentes sabían cómo aprovechar el malestar reinante. Organizaban actos masivos, visitaban localidades pequeñas, hablaban directamente con los afectados y adaptaban su mensaje según el público. Esa cercanía les permitió establecer vínculos con comunidades que antes se sentían ignoradas. El desgaste institucional y la prolongación de la crisis siguieron afectando todos los niveles de la vida diaria. Las cifras de personas sin empleo superaron marcas anteriores y el encarecimiento de los productos básicos impactó especialmente en los sectores más frágiles. En ese escenario, la imagen del partido siguió fortaleciéndose. En cada elección, aumentaban los votos y se ampliaba su base de apoyo. Lo que al principio era visto como una agrupación extrema, pasó a ser considerada por muchos como la única salida posible. El cambio no fue solo cuantitativo, sino también cualitativo. Además de sumar votantes, el movimiento atrajo a personas con experiencia en distintos campos, lo que mejoró su organización interna y su capacidad de gestión. Entre los años 31 y 32, los avances del movimiento resultaron particularmente notables. En ciertas zonas, sus resultados se acercaron al control total de los votos. Esta evolución generó inquietud en otras agrupaciones políticas, que intentaron coordinarse a través de pactos o campañas compartidas, pero sin obtener resultados significativos. La división del panorama partidario impedía cualquier tipo de acción conjunta. Al mismo tiempo, los nacionalsocialistas supieron ocupar los espacios que dejaban sus rivales, fortaleciendo su posición como núcleo decisivo. Ya no eran simplemente una presencia más en el Parlamento, sino una fuerza que comenzaba a marcar el rumbo nacional. El aumento de integrantes también podía notarse en el número de personas que se incorporaban. Cada mes, miles decidían sumarse a lo que veían como una oportunidad para recuperar cierta dignidad colectiva. En distintas localidades se abrían nuevas sedes, surgían agrupaciones de jóvenes y se organizaban entidades complementarias que brindaban ayuda, propuestas recreativas y una identidad compartida. Esa extensión no se limitaba a los comicios, tejían vínculos, ganaban presencia en múltiples espacios y mantenían una visibilidad continua. Su influencia alcanzaba entornos cotidianos como calles, centros de trabajo, instituciones educativas y grupos vecinales. El respaldo no venía solo de los sectores vulnerables. También capas intermedias y algunos empresarios comenzaron a ver con buenos ojos su avance. Para muchos industriales, la promesa de orden y disciplina resultaba atractiva frente al temor de un avance del comunismo. Esa confluencia de intereses diversos ayudó a sostener el ascenso del partido en múltiples frentes. Mientras unos lo apoyaban por convicción, otros lo hacían por conveniencia. Pero todos coincidían en la urgencia de un cambio profundo. Esa percepción común permitió que se redujeran las resistencias y que el discurso del movimiento ganara espacio sin necesidad de imponerse por la fuerza. Durante ese periodo, los dirigentes del partido participaron activamente en los debates públicos, ocuparon bancas en el Parlamento y establecieron vínculos con figuras influyentes. Cada intervención era utilizada para reforzar su imagen de alternativa sólida. Aunque sus planteamientos no siempre eran detallados, sí lograban conectar con las emociones del momento. Frente a la incertidumbre, ofrecían seguridad, frente al desorden, prometían dirección. Esa combinación fue clave para ampliar su base de respaldo en tan poco tiempo. A fines de 1932, la agrupación alcanzó el primer lugar en cuanto a respaldo electoral. Su crecimiento resultaba evidente. Lo que años atrás era apenas una organización con escasa representación, ahora se posicionaba en el corazón de la vida política del país. Esta transformación no obedecía únicamente a sus mensajes, sino a la situación generalizada.
La ausencia de soluciones concretas, el descrédito hacia las autoridades y el ambiente de crisis llevaron a muchos a volcarse hacia alternativas diferentes. En ese escenario de incertidumbre, el nacionalsocialismo supo abrirse camino sin encontrar grandes obstáculos. A medida que ganaban presencia en las urnas, también se ampliaba su margen de influencia política. Si bien no formaban parte del poder ejecutivo, el número de escaños obtenidos les daba capacidad para intervenir en decisiones importantes. Esa ubicación les otorgaba una posición ventajosa, ya que podían condicionar acuerdos sin tener que responder por los resultados. Desde esa base, avanzaron en el fortalecimiento de vínculos estratégicos, establecieron relaciones con figuras clave y se mantuvieron atentos a la evolución de los acontecimientos. Todo parecía indicar que un cambio mayor se acercaba, aunque todavía había variables por definirse. Antisemitismo cotidiano, cuando el odio se volvió costumbre. Mucho antes de que el nacionalsocialismo asumiera el control del Estado, ya había en amplios sectores de la sociedad alemana una actitud hostil hacia los judíos que superaba las antiguas disputas confesionales. Ese tipo de rechazo no era exclusivo de círculos reducidos ni surgía de forma reciente. Se había arraigado en diversas esferas, desde lo cotidiano hasta el ámbito escolar. La percepción de los judíos como un grupo ajeno al conjunto nacional, aunque muchos fueran ciudadanos establecidos desde hacía generaciones, se difundía sin grandes resistencias. En el entorno educativo, en charlas informales y en materiales de lectura accesibles, se repetían expresiones y descripciones que los mostraban como diferentes, problemáticos o poco confiables. Ese tipo de rechazo no solía expresarse con agresividad abierta, pero sí era constante. A menudo tomaba la forma de chistes, comentarios ambiguos o mecanismos de exclusión apenas perceptibles. En los lugares de trabajo era común que se pusiera en duda la idoneidad de un judío para ocupar posiciones importantes, incluso cuando cumplía con todos los criterios. En medios de comunicación locales proliferaban artículos que aludían a influencias perjudiciales sin mencionar explícitamente a nadie. En el teatro o en los libros más vendidos, el personaje con rasgos judíos solía representar actitudes interesadas o desleales. Esa imagen repetida terminaba instalándose en la visión general de la gente, sin que hiciera falta una directiva concreta para que ocurriera. A comienzos del siglo XX ya circulaban publicaciones y folletos que ponían en duda la presencia de los judíos en los asuntos públicos. Estos textos se ofrecían sin restricciones y eran leídos por distintos sectores de la población. Algunos sostenían que los judíos acumulaban un poder financiero desmedido, mientras que otros los culpaban de impulsar corrientes extrañas como el pacifismo o el pensamiento internacionalista. Aunque esos señalamientos se contradecían entre sí, todos coincidían en retratarlos como ajenos al bienestar común. Ese relato ganaba fuerza especialmente durante épocas de crisis económica o inestabilidad política, donde las explicaciones simples resultaban más atractivas que las interpretaciones profundas. En los espacios educativos, muchos docentes compartían sin reparos esas ideas. No existía una regulación estricta sobre los contenidos, por lo que ciertos profesores introducían sus propias opiniones en las clases. En materias como historia o literatura, era común que se destacaran aspectos negativos cuando se hablaba de figuras judías. Incluso en asignaturas técnicas a veces se hacían comentarios que reforzaban estereotipos. Eso generaba un entorno donde los niños crecían escuchando afirmaciones negativas que se volvían parte del paisaje cotidiano. En la vida religiosa también persistían discursos de exclusión. Aunque muchas iglesias protestantes habían dejado atrás las antiguas acusaciones teológicas, algunas mantenían la idea de que los judíos se resistían a reconocer la verdad y, por lo tanto, seguían siendo una comunidad cerrada. Ese discurso no llamaba abiertamente a la discriminación, pero reforzaba la percepción de que los judíos nunca podrían ser completamente parte del conjunto nacional. La insistencia en sus diferencias reforzaba una barrera simbólica que impedía la integración plena. En el ámbito del entretenimiento, los estereotipos también eran comunes. En muchas películas mudas, el personaje representado como judío tenía rasgos exagerados y una conducta caricaturesca.
El uso de ciertos nombres, acentos o formas de vestir servía para que el público identificara rápidamente a ese personaje como alguien en quien no se podía confiar. Estos elementos pasaban como humor o costumbre, pero dejaban una marca persistente en la forma en que los espectadores percibían a la comunidad judía. Esa representación negativa no requería un discurso directo, funcionaba por repetición. Durante la posguerra, el malestar por la derrota y las condiciones impuestas por los vencedores creó un clima de frustración generalizada. En ese contexto, muchos buscaron responsables dentro del propio país. Se popularizó la idea de que ciertos grupos habían actuado en contra del interés nacional, y entre ellos, los judíos fueron señalados con frecuencia. Aunque no existían pruebas que respaldaran esas afirmaciones, el resentimiento se fue asentando. Empezó a circular una explicación simplificada del colapso militar, centrada en acusaciones hacia actores internos que supuestamente habían debilitado al país desde dentro. Esa visión se extendió a través de conversaciones familiares, cartas privadas y publicaciones de bajo costo. Esa actitud también se manifestaba en la marginación no oficial de diversos entornos, en clubes deportivos, entidades artísticas o reuniones comunitarias. Con frecuencia se evitaba que los judíos se integraran sin que mediara ninguna norma explícita. A veces bastaba con generar un clima incómodo o simplemente dejar de contar con ciertas personas. Esa forma de distanciamiento no siempre respondía a una intención deliberada, pero era eficaz para señalar diferencias. En varios casos, eran los propios afectados quienes decidían alejarse para evitar tensiones, lo cual alimentaba aún más la impresión de que no pertenecían al resto. Dentro de la literatura de la época también se reflejaba esa actitud. Algunos autores populares escribían historias donde los personajes judíos representaban la avaricia o la corrupción, aunque otros trataban de mostrar una imagen más equilibrada. Estos libros no solían tener el mismo alcance. Las obras que se ajustaban a los prejuicios existentes se vendían más y circulaban con mayor facilidad. Esa selección del mercado también contribuía a reforzar ciertas ideas. El contenido disponible influenciaba la forma de ver el mundo, sin necesidad de imponer una línea oficial. Al analizar diarios personales y correspondencia privada de ese tiempo, se puede ver que muchas personas tenían ya una imagen negativa de los judíos, incluso antes de cualquier adoctrinamiento formal. Esa opinión no provenía siempre de experiencias directas, sino de lo que se escuchaba en el entorno. La repetición de ciertas frases, la circulación de chismes y la validación social del desprecio conformaban un contexto donde era fácil aceptar esos prejuicios como si fueran hechos. Esa disposición previa facilitó que propuestas extremas encontraran receptividad en muchos sectores. El desprecio no estaba limitado a ciertos grupos sociales. Aunque era más común en algunas clases o regiones, se extendía de forma transversal, desde comerciantes hasta obreros, desde estudiantes hasta jubilados. Las actitudes de desconfianza estaban presentes en distintos niveles. Esa generalización no implicaba que todos compartieran el mismo grado de hostilidad, pero sí que existía una base común sobre la cual se podían construir discursos más agresivos. El terreno ya estaba preparado antes de que surgieran estructuras organizadas que lo explotaran de manera sistemática. En documentos oficiales anteriores a 1933 también pueden encontrarse ejemplos de discriminación. Algunas oficinas públicas evitaban contratar personas judías, alegando que podía generar tensiones. Otras aplicaban criterios diferentes al evaluar a candidatos según su origen. Aunque esas prácticas no estaban reguladas por leyes, eran conocidas y aceptadas por muchos. Esa exclusión institucional, aunque parcial, contribuyó a legitimar el rechazo y a presentarlo como algo normal. La ausencia de reacciones contundentes ante esos hechos muestra hasta qué punto el desprecio se había convertido en una costumbre compartida. Mientras tanto, en los discursos públicos, figuras influyentes podían expresar ideas abiertamente discriminatorias sin recibir condena social. Algunos escritores, profesores o líderes comunitarios compartían textos donde se hablaba de pureza cultural o tradición nacional como si fueran conceptos neutros, pero que en la práctica excluían a quienes no se ajustaban a ciertos parámetros. Esa forma de hablar consolidaba un lenguaje que permitía discriminar sin necesidad de insultar. Al repetir esos conceptos en distintos espacios,
Se construía una visión del país donde ciertas personas simplemente no tenían lugar. El rechazo no partía de una fuente única ni respondía a una iniciativa centralizada. Se formaba a partir de múltiples gestos menores, expresiones habituales, decisiones implícitas y omisiones repetidas que, al sumarse, daban forma a un entorno marcado por el desprecio. Esa actitud no necesitaba una organización visible. Se mantenía viva gracias a su reiteración constante, al silencio cómplice y a la ausencia de cuestionamiento. Por eso, cuando surgieron ideas que convirtieron ese desprecio en propuestas concretas, encontraron una base ya moldeada por años de rechazo social normalizado. Coreografía del miedo. Así hipnotizó el partido al pueblo alemán. Desde sus primeras etapas como movimiento en ascenso, el nacionalsocialismo adoptó una forma de expresión que superaba el uso de las palabras. La estructura del partido empezó a resaltar la importancia de los componentes visuales, los tonos distintivos, los emblemas y los modos de exhibición en público. Cada presencia, cada encuentro y cada presentación debía comunicar una impresión de disciplina, de cohesión grupal y de fortaleza incuestionable. Lo estético asumió un papel clave. Los recorridos organizados, las formaciones coordinadas y la utilización de insignias no se limitaban a adornos, sino que eran recursos deliberadamente seleccionados para impactar y consolidar un sentido de pertenencia común. En las reuniones multitudinarias, la organización del entorno tenía un papel fundamental. La manera en que se ubicaban los asistentes, la posición del estrado principal, los efectos de luz y los sonidos utilizados estaban cuidadosamente planeados para provocar una respuesta emocional. Las insignias no cumplían una función estética cualquiera, sino que actuaban como elementos simbólicos que creaban una sensación homogénea. El uso de iluminación artificial, sobre todo en eventos celebrados de noche, generaba ambientes que evocaban ceremonias antiguas. Todo estaba coordinado para transformar un acto político en una vivencia grupal cargada de solemnidad. También se prestó atención al lenguaje gestual. Las posiciones del cuerpo, los gestos de saludo y los desplazamientos obedecían a una estructura precisa. El gesto del brazo alzado se institucionalizó en todos los contextos, desde los entornos educativos hasta los actos oficiales, como expresión de sumisión y alineación con el movimiento. La indumentaria uniforme se integró a esta puesta en escena. Cada elemento del atuendo tenía un propósito, y la aparición de grupos vestidos de forma idéntica reforzaba la imagen de un orden colectivo riguroso. No era solo cuestión de atuendo compartido, sino de proyectar visualmente una noción de disciplina estructurada. A medida que los eventos públicos se multiplicaban, también se consolidaron ciertos rituales. La apertura de los actos seguía secuencias fijas. Se escuchaba una música determinada, se izaban las banderas, se pronunciaban frases establecidas. Cada paso tenía su momento, su lugar y su función. No era casual. Esa repetición buscaba grabar en la memoria de los participantes una serie de gestos que no requerían explicación racional. Las palabras se combinaban con gestos y los gestos con objetos, creando una coreografía que reforzaba el sentimiento de pertenencia. Las ceremonias de homenaje, especialmente las dedicadas a los caídos, ocupaban un lugar especial. En esos actos la escenografía se cargaba de un tono solemne. Se encendían antorchas, se guardaban silencios largos, se recitaban nombres. Esa teatralidad no era improvisada, se diseñaba con la intención de provocar emoción, de consolidar una narrativa heroica y de establecer una relación entre el pasado y el presente. El uso del silencio como elemento dramático se volvió común. No decir nada también comunicaba. Los congresos partidarios se convirtieron en una especie de escenificación nacional. Las ciudades que los albergaban eran decoradas con estandartes, pancartas y estructuras temporales que transformaban el paisaje urbano. Los asistentes eran guiados en procesiones, marchas y asambleas, todas cuidadosamente coreografiadas. La prensa y los noticieros registraban cada gesto, cada palabra y cada decorado. Se cuidaba cada detalle, la posición de las luces, el ángulo de las cámaras, la música que sonaba al fondo. Todo contribuía a crear un efecto de grandeza. Las juventudes del partido también fueron entrenadas en esa teatralización. Desde muy temprana edad, los participantes aprendían a desfilar, a cantar en grupo, a formar figuras humanas y a ejecutar movimientos coordinados.
La formación no solo transmitía ideas, sino que moldeaba comportamientos. Las actividades al aire libre, las celebraciones de fechas señaladas y los campamentos estaban llenos de elementos escénicos. Se creaba un mundo paralelo donde la acción colectiva reemplazaba al individuo. Los arquitectos e ingenieros participaron activamente en ese proceso. Se diseñaban escenarios monumentales que generaran impacto. Los espacios abiertos eran preferidos para albergar grandes concentraciones. Se elevaban tribunas imponentes, se instalaban columnas y se usaban plataformas con formas geométricas. Todo contribuía a reforzar la idea de poder. La arquitectura no era solo funcional, servía para contar una historia. Cada edificio, cada plaza, cada avenida debía transmitir un mensaje visual claro. El empleo del sonido fue planificado con precisión. Se seleccionaban piezas musicales que evocaban sentimientos determinados. Algunas melodías llegaron a identificarse con momentos específicos dentro de los actos. Los cantos oficiales eran memorizados por todos y entonados en diferentes contextos. Esta integración de música, desplazamiento y elementos visuales generaba una percepción de unidad plena. Los asistentes no adoptaban una actitud pasiva. Al entonar himnos, seguir el ritmo o realizar gestos sincronizados, se integraban activamente a la representación. Las luces se usaron como elemento central en muchos actos. Las columnas de luz que se proyectaban hacia el cielo en ciertos eventos nocturnos creaban una sensación de elevación. Esos haces verticales, repetidos en síncrono, envolvían a los asistentes en una atmósfera distinta, fuera de lo cotidiano. La oscuridad parcial, combinada con puntos iluminados, dirigía la mirada hacia zonas específicas. Se lograba así una manipulación del espacio que convertía cada acto en una puesta en escena. Las imágenes cumplieron una función destacada. Las instantáneas institucionales, los afiches y las representaciones visuales no solo mostraban figuras, sino que creaban un repertorio simbólico. La elección de perspectivas, encuadres y gestos era intencionada. Se pretendía comunicar firmeza, vitalidad y dominio. Aquellos rostros se exhibían en centros educativos, dependencias administrativas y espacios domésticos, generando una percepción de vigilancia continua. La repetición visual del mismo semblante acababa integrándose al entorno cotidiano. Las fechas señaladas en el calendario oficial se establecieron con una constancia que recordaba a rituales invariables. Año tras año, algunos días específicos adquirían una función destacada dentro del marco conmemorativo. La rutina establecida, la repetición de eventos y la convocatoria masiva servían para consolidar una sensación de permanencia. Más que recordar hechos pasados, estas jornadas buscaban reforzar la adhesión compartida. Aunque cada celebración podía diferir en aspectos particulares, mantenía una estructura fija que combinaba lo nuevo con lo ya conocido, asegurando una reacción emocional efectiva en quienes participaban. El espacio urbano también fue intervenido de forma planificada. Se renombraron calles, se erigieron monumentos y se rediseñaron plazas para que reflejaran los valores del movimiento. Las rutas de las marchas eran seleccionadas con cuidado, de modo que atravesaran zonas simbólicas. El recorrido se convertía en una narración visual, donde cada esquina aportaba un mensaje. La ciudad misma se transformaba en una escenografía permanente. La puesta en escena no se restringía a los eventos con grandes audiencias. También se extendía a encuentros reducidos, a actividades en barrios y a recepciones de funcionarios. En cada uno de estos escenarios se organizaba un esquema visual preciso. Se establecía la disposición de los asientos, el momento exacto de los aplausos y los elementos que debían intercambiarse. Todo se planeaba con minuciosidad. Esa atención a lo específico generaba una impresión de control absoluto. Ese entramado escénico se utilizaba como un recurso para comunicar autoridad. No importaba únicamente lo que se expresaba en palabras, sino la forma en que se presentaba ante los asistentes. Cada movimiento, cada símbolo y cada sonido se integraban en una narración donde se proyectaban disciplina, cohesión y continuidad como si fueran inherentes. La representación no funcionaba como adorno, sino como contenido mismo. Forma y mensaje se fundían en un mismo sentido: persuadir a través de estímulos compartidos. La construcción del poder totalitario, la hora de la destrucción.
Cuando Adolf Hitler asumió como canciller en enero de 1933, su partido todavía no controlaba el aparato estatal en su totalidad. El gabinete estaba compuesto en su mayoría por figuras conservadoras, y el presidente Hindenburg mantenía la autoridad formal sobre las decisiones clave. Sin embargo, en cuestión de semanas comenzaron a implementarse cambios que dejaban atrás las estructuras anteriores. El incendio del Reichstag en febrero fue atribuido a una supuesta conspiración comunista, y esa versión permitió al gobierno aplicar restricciones inmediatas. Se suspendieron derechos como la libertad de expresión y de reunión, así como la privacidad de las comunicaciones. La policía recibió nuevas facultades para actuar sin control judicial, incluyendo arrestos y el cierre de medios críticos. Lo que inicialmente se presentó como una reacción de emergencia pasó a ser una herramienta permanente para eliminar cualquier oposición. En marzo se realizaron nuevas elecciones en medio de un clima de intimidación y ataques contra los adversarios políticos. Aunque el partido nazi aumentó su número de votos, todavía no alcanzaba la mayoría absoluta. Aún así, el resultado sirvió como base para impulsar una ley que modificaba por completo el funcionamiento del sistema, la ley habilitante. Con su aprobación, el gobierno podía dictar normas con fuerza legal sin pasar por el Parlamento. La votación se realizó mientras muchos diputados opositores estaban ausentes por amenazas o arrestos, lo que facilitó su aprobación. Con ese marco legal consolidado, comenzaron los pasos para desmantelar la pluralidad política. Los demás partidos fueron disueltos, las organizaciones sindicales quedaron suprimidas y sus bienes fueron confiscados. Se instauró un frente laboral único bajo control estatal, y los estados federados perdieron autonomía, reemplazados por autoridades designadas desde Berlín. En el interior del partido también se produjo una depuración. En 1934, durante una operación coordinada, los líderes de las SA fueron arrestados y ejecutados. La medida buscaba disipar las tensiones internas y tranquilizar a los sectores conservadores del ejército. Ese mismo año, tras la muerte de Hindenburg, no se convocaron elecciones. En su lugar, se anunció la unión de los cargos de jefe de Estado y jefe de gobierno. Hitler quedó al mando del país y de las Fuerzas Armadas, y se organizó un referéndum para ratificar ese cambio, aunque con evidentes irregularidades. Desde entonces, todos los funcionarios, incluyendo jueces y militares, debían jurar fidelidad directa al Führer. Con todo el poder centralizado, las decisiones dejaron de pasar por instancias compartidas. Se instalaron departamentos encargados de supervisar la educación, los medios, el cine y otros aspectos culturales. Las directrices bajaban directamente desde la cúpula y los escalones inferiores se limitaban a cumplirlas sin margen de discusión. Cualquier desacuerdo podía ser tomado como deslealtad al régimen. En el plano exterior, el nuevo rumbo comenzó a notarse en 1935 con el anuncio del rearme. Esa decisión violaba el Tratado de Versalles, pero fue recibida con celebraciones públicas. Al año siguiente, tropas alemanas ingresaron a Renania, una zona desmilitarizada desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Las potencias europeas no respondieron, lo que reforzó la percepción de que podían avanzar sin consecuencias. En 1938 se produjo la anexión de Austria. El hecho fue presentado como una reunificación nacional, con desfiles, banderas y discursos en cadena. Poco después, se incorporaron territorios de Checoslovaquia donde vivía población de habla alemana. Se argumentaba que era una medida para proteger a esa comunidad, y las imágenes de júbilo fueron difundidas por todos los canales oficiales. En septiembre de 1939, las fuerzas alemanas invadieron Polonia tras haber firmado un pacto con la Unión Soviética que establecía la división del país. El régimen alemán presentó incidentes manipulados para justificar la ofensiva, aunque la intención de ocupar el territorio ya estaba definida. La reacción de Francia y Reino Unido fue inmediata. Ambas naciones declararon la guerra, lo que dio inicio a un conflicto a gran escala que había sido preparado durante años. En ese punto, todo el poder acumulado desde 1933 se mostró en su forma final. Las leyes, la administración, el ejército y los medios respondían a un solo nombre:
La transformación legal de los primeros años se había convertido en un aparato militar y político que funcionaba sin frenos institucionales y cuyo alcance pronto se extendería a toda Europa. Todo ese proceso, impulsado desde la llegada al poder, fue el que terminó dando forma al régimen responsable de millones de muertes en campos de batalla, ciudades arrasadas y centros de exterminio. Hitler tras coronarse como Führer, el inicio del Reich. En el plano personal, Adolf Hitler destacó siempre por ser un personaje peculiar, muy distinto de lo que acostumbraban a mostrar en privado otros líderes de su tiempo. Su rutina en la Cancillería solía comenzar de manera puntual alrededor de las 10 de la mañana, permaneciendo allí hasta entrada la noche revisando documentos y asuntos oficiales. Sin embargo, no era rígido con los horarios, pues intercalaba sus obligaciones con intervenciones públicas improvisadas, ya fuera ofreciendo discursos encendidos o supervisando desfiles militares sin previo aviso. Cuando disponía de tiempo libre, lo empleaba en actividades que podían parecer poco habituales para un dictador. Le gustaba visitar museos, pintar acuarelas, asistir a proyecciones de cine o sumergirse en la lectura. Entre sus autores favoritos se encontraban Arthur Schopenhauer y Karl May. También dedicaba horas al estudio de la historia, con especial predilección por la Grecia clásica y la figura de Federico II de Prusia. En paralelo, se entretenía planeando grandes proyectos arquitectónicos, trabajando junto a Albert Speer en el rediseño monumental de Berlín, al que aspiraba a renombrar como Germania. Su afición musical ocupaba un lugar destacado en su vida privada. Sentía devoción por la obra de Richard Wagner, hasta el punto de establecer una relación personal con Winifred Wagner, descendiente del compositor, y de rendirle homenaje depositando flores en su sepulcro. Estas inclinaciones culturales se mezclaban con una imagen cultivada de pensador y artista frustrado, que trataba de compensar a través de la arquitectura y el simbolismo cultural de su régimen. En lo más íntimo, su personalidad resultaba igualmente peculiar. Abandonó el consumo de alcohol, adoptó con el tiempo una dieta vegetariana hasta rechazar por completo la carne y mostraba una marcada aversión a adornar habitaciones con flores. En contraste, desarrolló una gran afinidad con los animales, especialmente con sus perros, siendo su perra Blondie la compañía más querida y fiel en los últimos años de su vida. En la intimidad, Adolf Hitler nunca fue un hombre exitoso en lo sentimental. Su incapacidad para relacionarse con las mujeres, marcada por una timidez extrema y la dificultad para entablar conversaciones naturales, hizo que su vida amorosa estuviera plagada de silencios y fracasos. La excepción llegó con su sobrina Geli Raubal, hija de su medio hermana Ángela. Con ella, Hitler rompió parte de esa barrera, aunque de una forma malsana. La relación se volvió obsesiva. Él intentaba conquistarla, pero ella lo rechazaba una y otra vez. El control sofocante y los celos constantes terminaron empujándola al límite. Finalmente, un día, Geli se suicidó de un disparo en el pecho. Aquella tragedia hundió a Hitler en una profunda tristeza que lo acompañó durante mucho tiempo. Pasados los años, un nuevo rostro apareció en su vida: Eva Braun. Joven, rubia y empleada en el área fotográfica del partido nazi, cautivó rápidamente al Führer. Fue con ella cuando Hitler volvió a sentir un fuerte apego, pero decidió mantener esa relación en secreto. Para el pueblo alemán, quería proyectar la imagen de un líder soltero, comprometido únicamente con Alemania. Esa decisión llenó de frustración y soledad a Eva, que vivía en un segundo plano. A pesar de ello, ambos permanecieron juntos hasta el final, en la clausura del búnker de Berlín. En lo personal, Hitler convirtió su lugar de trabajo en Berlín en su propio hogar. La Cancillería no solo era el centro del poder político, también fue el espacio donde residía, protegido por más de un centenar de hombres de la Guardia SS Leibstandarte Adolf Hitler. Aún así, su verdadero refugio se encontraba en lo alto de los Alpes bávaros, en Obersalzberg, en la región de Berchtesgaden. Allí levantó una residencia a la que dio el nombre de Nido del Águila, por su ubicación privilegiada y elevada. Ese retiro alpino se transformó en el escenario más íntimo de su vida privada. Fue allí donde compartió momentos familiares con Eva Braun y donde disfrutó de su entorno más cercano, lejos de la mirada pública. Pero aquel lugar también se convirtió en el centro de decisiones cruciales.
Desde el Nido del Águila se trazaron planes que moldearían no solo el destino del Tercer Reich, sino también el rumbo de la historia mundial. La gestión de Adolf Hitler al frente del Tercer Reich durante el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales fue presentada por sus seguidores como un logro sin precedentes para una potencia del siglo XX. Tras recibir un país devastado, con una economía hundida y millones de desempleados, el régimen implementó un modelo alternativo al patrón oro, denominado patrón trabajo, con el cual impulsó de manera agresiva la recuperación interna. A través de un programa masivo de obras públicas y reorganización productiva, se redujo drásticamente el paro, de aproximadamente 8 millones de personas sin empleo a poco más de 3 millones en muy poco tiempo, hasta llegar finalmente al pleno empleo. Con la desaparición del desempleo, el régimen pudo anunciar mejoras significativas para las clases trabajadoras y rurales. Se instauró un sistema de asistencia social basado en pequeñas cuotas diarias, se amplió la cobertura sanitaria, se reforzó la protección laboral y se crearon ayudas específicas para familias con hijos. Además, se promovieron servicios como comedores subvencionados en fábricas, guarderías y centros infantiles. Uno de los aspectos más destacados fue la introducción de vacaciones pagadas, con excursiones y viajes organizados a destinos como Austria, Suiza, Noruega o Baviera, lo que reforzaba la imagen de prosperidad. Otro de los símbolos de este proyecto fue la producción de un automóvil accesible para la mayoría de la población, el célebre Volkswagen, concebido como el coche del pueblo. La idea buscaba reforzar la sensación de bienestar colectivo y mostrar que el progreso alcanzaba incluso a los hogares más modestos. Estos elementos eran utilizados como prueba visible de la supuesta eficacia del modelo nacional socialista frente al capitalismo occidental. Gracias a ese conjunto de medidas, Alemania recuperó en pocos años un papel central en la política y la economía mundial, proyectándose nuevamente como una potencia. En la propaganda oficial, el régimen se presentaba incluso como pionero de un estado de bienestar que superaba al de Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia. Este relato contribuyó a que Hitler fuese exaltado en esos años por sus seguidores como el campeón de la economía, un título que consolidaba la narrativa triunfalista del Tercer Reich en sus primeros tiempos. Con el paso de los años, el Tercer Reich fue transformándose bajo la dirección de Hitler, quien impulsó cambios que alcanzaron prácticamente todos los sectores. En la industria se intensificó la producción de materias primas, mientras que en el campo las cosechas alcanzaron cifras récord, tanto en cantidad como en calidad, superando con holgura a la mayoría de las naciones europeas. No obstante, uno de los proyectos más emblemáticos del régimen fue la creación de la primera red de autopistas a gran escala en el mundo, lo que permitió agilizar el transporte de personas y mercancías en tiempos reducidos. A ello se sumaron el fortalecimiento de la compañía aérea Lufthansa y la construcción de diques que ganaron terreno al mar, iniciativas que incrementaron aún más la riqueza nacional. De forma paradójica, estas obras monumentales coexistieron con estrictas leyes de protección ambiental. Se prohibieron los experimentos con animales, se promovieron campañas contra el tabaco y se desarrollaron programas de reforestación, fertilización de pantanos, canalización de ríos y creación de parques y zonas verdes en ciudades. El cúmulo de estas transformaciones generó una adhesión masiva hacia Hitler dentro de Alemania, así como la admiración de numerosos simpatizantes extranjeros. Para muchos ciudadanos, la sensación era la de participar en un proceso histórico que restauraba el orgullo perdido tras el Tratado de Versalles. El régimen explotó esta atmósfera mediante celebraciones y espectáculos públicos, concursos laborales para ensalzar la cultura del trabajo, exposiciones artísticas, competiciones deportivas, bailes populares, campamentos juveniles y, sobre todo, los imponentes días del partido en Nuremberg, que congregaban multitudes en el campo Zeppelin. La maquinaria propagandística contribuyó a consolidar la idea de que el pueblo alemán estaba cumpliendo una misión superior, una especie de destino providencial, como repetía constantemente el propio Führer. Estos eventos masivos no solo reforzaban la cohesión social, sino que transmitían la impresión de que Alemania vivía un renacimiento colectivo que iba más allá de la política y la economía, adquiriendo un cariz casi espiritual.
Un momento clave de esta construcción simbólica fueron los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Hitler asumió el papel de anfitrión absoluto, presentando al mundo una imagen renovada de su país. Desde ese acontecimiento, su figura alcanzó un nivel internacional que, a ojos de numerosos observadores tanto dentro como fuera de Alemania, lo elevó al rango de un Mesías moderno, líder de una nación que se sentía llamada a protagonizar una nueva era.